Hoy un nuevo capítulo, tenemos un invitado especial desde Brasil, un colega que estudiamos juntos cuando estábamos en Cuba. Fue interno cuando yo estaba como en tercer año de medicina. Entonces, como la idea del canal es enseñar cómo los médicos cubanos hemos podido continuar nuestra profesión en diferentes países, pues nada mejor que, además de los que estamos en Estados Unidos, pues mostrar cómo estos colegas que están en Brasil, luego contaremos algunas historias que están en España, incluso en algunos países africanos. Pues vamos a continuar con estos episodios y le damos la bienvenida a nuestro colega. Diesel de Barahona, que estudiamos juntos, como les contaba, estudiamos en Camagüey, y Isel lleva ya unos cuantos años en Brasil, ha estado trabajando, está haciendo una especialidad ahora. Le damos la bienvenida, como decíamos, para que cuente, para que vea que los cubanos, los médicos cubanos hemos salido adelante en muchos países, no solo en Estados Unidos. Bueno, te agradezco por la invitación y por poder compartir con ustedes mi experiencia desde antes y tal vez desde fuera de Cuba, cómo es la visión desde otro punto de vista, desde otro país y demás. Exactamente, Giselle. Muchísimas gracias a ti por estar dispuesto y por tomar tu tiempo para contarnos. Cuéntanos un poco, porque yo te conozco de cuando estábamos en la universidad, pero para que la gente se hagan una idea de quién eres, de qué parte de Cuba, bueno, que ya sabrán porque yo soy de Camagüey también. Pero qué parte tuya te acuerdas cuando estabas quizás de pequeño en la universidad, en Cuba, esa etapa, que es lo que más te viene a la mente. Sí, bueno, desde pequeño yo tuve la intención de ser médico, ¿no? Es algo que me vino a la mente cuando era chiquito, que yo veía y me gustaba cuando era niño, quería ser ortopédico. Ahí después entré en la universidad. La principal motivación que yo tuve para estudiar medicina era, como decía a mí, para tratar a las personas que yo conocía. Yo vivía en un barrio donde había muchas personas mayores y con muchas enfermedades y demás. Y yo decía, a mí me gustaría saber para atender, tratar mi familia también. Yo quería ser el médico de mi familia y de mis vecinos. Ahí me vino esa motivación. Ahí cuando estaba en el pre, apliqué para las pruebas de ingreso, conseguí entrar en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. eh, y comencé a estudiar así, con mucha expectativa y realmente en la medida que fui avanzando en la carrera, me fui apasionando por cada una de las materias. Yo veía pasión en cada una de las materias que yo iba recibiendo. Fisiología, anatomía, hasta embriología, que mucha gente no le gustaba. Y yo le veía su parte bonita y me gustaba estudiarla y aprenderla. Y en la medida que fui, o sea, que fue avanzando el tiempo, fui inclinando más por esta parte de emergencia, de urgencia, que yo hacía ayudantía, como nosotros decimos allá, en emergencias, y me fui perfilando más para ese perfil clínico y emergencia. Ahí cuando yo me gradué en el 2014, empecé a hacer la residencia de medicina intensiva y emergencias allá en el Hospital Provincial de Camagüey, la cual yo no terminé porque tuve el chance de salir y de venir para Brasil y comenzar una nueva vida por acá. Y así fue mi periplo por allá después de formado, básicamente directamente en la residencia. Yo me acuerdo mucho de ti, Isel. Tú eres de las personas que nos llevaban unos años a nosotros, que estaban muy cerca del grupo nuestro y que siempre nos inculcaba como que estudiáramos. Yo me acuerdo, tú te pensarás que no, pero me acuerdo como tú ibas a las clases de embriología, como nos asesorabas, en las guardias también, en las ayudantías, y siempre nos estabas guiando. Y eres una de esas personas que nosotros teníamos como referente. Así que el éxito llega, pero el éxito cuesta y hay que luchar por él como has hecho tú. No por gusto estás donde estás y te ha ido tan bien. ¿O alguna anécdota, algún profesor especial que te venga a la mente de esa etapa allá en la universidad, en las ayudantías, en el hospital? Como he visto los otros colegas hablando así, mencionar profesores es complicado porque gracias a Dios nosotros tuvimos excelentes profesores desde el ciclo básico, ciclo clínico y después en la residencia, que eran profesores de excelencia, y en cada una de las especialidades por las que rotamos siempre tuvimos ese apoyo esa forma de enseñar no solo la medicina, sino actuar delante de un paciente. Pero siempre hay alguien que marca y diferentemente a algunos otros que no han mencionado, yo sí voy a mencionar. En ciclo básico yo tuve muy buenos profesores, pero
La que más me marcó fue la profesora Zulma de fisiología, que tú la conoces. Y yo me acuerdo que tú eras muy cercano a ella. Yo quería ser fisiólogo. Después en el ciclo clínico así, en cada rotación hubo un profesor que me marcó. Eh, en clínica médica, en medicina interna fue la doctora Lina, en pediatría fue el doctor Espinosita y así. Ahí pudiera mencionar mucho, pero en sí, el profesor que me enseñó mucho de la parte que que me gusta, que es la parte de emergencia, fue el doctor Alexander, allá en la UCI del Hospital Sí, Provincial, me acuerdo que mucho de él. fue con quien yo estuve aprendiendo durante 4 años, desde el tercer año de la carrera hasta que me gradué, cada 4 días, que era la guardia de él, 24/70. Y después de la residencia, el profesor Roura, una eminencia en la medicina intensiva en Camagüey, que fue quien me guió en ese corto tiempo que estuve allá en la residencia. Entonces, en sentido general, tuve muy buenos profesores y esos específicamente que tuvieron un poco más de compromiso con mi formación y, y me hicieron superarme y me inculcaron básicamente la mayor parte de lo que yo sé ahora. Pero se quedan muchos otros por mencionar, como el profesor Rivel y demás. Pero bueno, No, eso es lo que te digo por ahí. exactamente. Son muchos y como dices tú, y yo creo que no solamente influyeron en nosotros, en lo que aprendimos como médicos, sino también en la personalidad y las personas que somos hoy en día. Yo me acuerdo de ti, Isel, que estabas mencionando al profe Alexander, que tú no faltabas a una guardia y eran guardias voluntarias, que eso quizás aquí las personas no sepan. Es como que nosotros, para los que no saben, las ayudantías en Cuba se hacían, la podíamos empezar a hacer desde el primer año voluntarios. La mayoría lo que hacíamos es que luego de las horas de universidad, que terminábamos sobre las 3 las 4 sí íbamos a las guardias con algún profesor. Es como hacer aquí un shadowing, un observership. Lo que pasa es que lo hacíamos durante ese tiempo de la universidad. Y yo me acuerdo que nosotros quizás nos saltábamos alguna, un par, estábamos un par de semanas, pero tú siempre estabas ahí. Y por eso tienes las habilidades que tienes hoy en día que te permiten seguro estar con más decisión, con más firmeza y los conocimientos que tienes hoy en día. ¿Eso tú crees que influyó en el médico que eres a día de hoy? Totalmente. Esa práctica desde el inicio de la facultad, de la universidad, influyó totalmente una vez que yo me gradué y después al momento de yo venir para acá. Primero en la forma de cuidar a los pacientes, eso es algo que yo aprendí mucho con el doctor Alexander, la forma de cuidar a los pacientes tan humanamente, además de la teoría, y ver en el día a día, en la práctica real, la vida real, y no la vida de médico que nosotros a veces vemos o pensamos que es antes incluso de entrar en la carrera. Eso influenció mucho porque ya yo sabía a lo que yo me iba a enfrentar una vez ya graduado. Yo había vivido aquello, es como decirte, básicamente yo hice un internado desde el tercer año en urgencias y emergencias y mudó completamente en sí. Cuando yo empecé a la residencia como tal, y entonces ya tenía más decisión, pero había muchas cosas que ya había visto, que ya yo sabía manejar y fui perfeccionando cada vez más la teoría con la práctica. Es que es así, es que es algo que es muy valioso para nosotros que, eh, a ver, tenemos desventajas en muchas cosas, hay que decir las cosas como son, pero en lo que es la práctica tenemos esa ventaja, que quizás algunos desde primero, segundo, tercer año ya estabas haciendo procederes, intentando abordajes venosos, intentando quizás paracentesis, haciendo punciones lumbares, cosas que en otras formaciones pues tardan un poco más. Iseli, cuéntanos cómo fue la decisión de irte para Brasil con la toma, si fue una decisión fácil para ti, si te costó y cómo fue una vez que llegaste a ese país, el tema del idioma, una cultura nueva, cómo fue que llevaste todo esto. Bueno, realmente yo te voy a decir la verdad, nunca, no me gradué pensando en irme. No, no tuve ese pensamiento inicialmente, incluso yo empecé mi residencia y quería graduarme y ejercer allá normal, pero uno se va dando cuenta de ciertas cosas y se va dando cuenta de que las limitaciones que tenemos allá en relación a procedimientos, a recursos para tratar ciertas cosas, a exámenes, cosas que uno sí en ese caso veíamos en los libros y yo me veía y yo decía, pero yo quería hacer eso, yo quería tener este examen para yo diagnosticar al paciente. Entonces es algo que yo me veía como medio limitado a la hora de actuar en la profesión. Eso
no quitando también, o sea, no quitando también importancia a la remuneración, ¿sabe? Que los salarios eran muy bajos y yo tenía que preocuparme, además de por mi trabajo, por mi carrera, tenía que preocuparme por las cosas del día a día y por el déficit que teníamos económicamente. Entonces llega, una vez mi papá vivía allá en los Estados Unidos y él va de visita a Cuba, yo estando en el segundo, de primero para segundo año de la carrera. Ahí fue cuando él más o menos conversó conmigo y me dijo, me abrió los ojos, como aquel que dice, me abrió los ojos en el sentido de que, mira, tú tienes una carrera buena, tú en cualquier lugar del mundo vas a ser un profesional reconocido y vas a poder llegar a donde tú quieras llegar. Y eso me hizo pensar y ver la posibilidad de una forma o de otra, yo buscar una vía de escape y realmente conseguir, tanto en el plano profesional, crecer, como en el plano económico y demás, para poder ayudar a mi familia y demás. Y fue cuando yo tomé la decisión de salir. No tomé inicialmente la decisión así. No dije, es Brasil para donde yo voy. Yo dije, bueno, yo voy a ver qué posibilidades yo tengo. Ahí yo tengo varios amigos que se graduaron con nosotros allá, brasileños, en especial uno que fue el que me ayudó a salir, que era uno de mis mejores amigos allá. Y siempre me dijo, no, en cuanto yo esté allá, que yo pueda ayudarte, yo te voy a ayudar a salir. Y fue así, cumplió su palabra. Y yo me vine como un turista y bueno, al final me quedé por acá. Ya cuando llegué acá me puse a estudiar para hacer las pruebas de la revalidación, que son unas pruebas que también tienen su rigor, que abarcan todo lo de la medicina también. Sobre todo, lo que más trabajo me costó fue aprender cómo funciona el sistema de salud brasileño, porque aquí tiene sus leyes, tiene vamos a decir, sus protocolos, y es muy diferente, además de estudiar ciertas cosas que en Cuba nosotros no estábamos muy familiarizados, que no existen. Por ejemplo, tuberculosis. En Cuba nosotros no veíamos mucha tuberculosis. Aquí hay mucha tuberculosis. Malaria, enfermedades tropicales de allá del Amazonas, accidentes por animales, arañas, serpientes. Entonces tuve que, en sí, familiarizarme con la medicina brasileña y con los protocolos y las leyes de la medicina acá. Y, y enfrentar ese examen, es un examen que es largo, es un examen que tiene una tasa de aprobación baja, que ellos lo hacen específicamente para que uno desapruebe. No lo hacen con el fin de ayudarte, mucho, muy por el contrario, lo hacen para que uno desapruebe. Ahí hubo una prueba, o sea, dos pruebas básicamente teóricas, el día entero también, por la mañana y después por la tarde. Y después una prueba práctica que era de 10 estaciones, con actores, con recursos, para hacer simular una vida real. Y ahí eran 10 estaciones, 2 días, un día 5, otro día 5. No sabíamos lo que nos iba a caer en esas estaciones. Entrar ahí e intentar adivinar lo que ellos querían que tú les respondieras. Y conducir una consulta donde ellos te evalúan desde el buenos días, mi nombre, yo soy el doctor fulanito, yo vengo a atenderte, y lo mismo te pueden evaluar la relación médico-paciente, como el tratamiento que le das, como la explicación que le das. Y fue bien complicado realmente porque yo no podía fallar, yo estaba bien presionado con eso, se demoró mucho para yo poder hacer el examen porque se atrasó ese práctico, era para hacer 2 o 3 meses después del teórico y resultó que fue un año y 2 meses después del teórico. Y en ese tiempo, bueno, pues lo que hice fue estudiar para poder sacar el examen y gracias a Dios pasé las dos fases de primera, que no mucha gente la pasa de primera. Yo me acuerdo que estabas mencionando, quizás sea uno de los amigos que tenemos en común, que habían varios brasileños estudiando allá en la universidad nuestra y que lo comentaban que incluso para ellos, que son brasileños, les costaba pasar ese examen. Es decir, como que tenían muchas dudas, sabían que tenían que prepararse muchísimo. Imagínate ustedes que tienen que aprender el idioma, que tienen esa barrera de por medio y aún así lo han logrado. Hay varios, además de ti, yo creo que tú fuiste de los primeros que se fue de esa forma para Brasil de manera independiente. Luego tenemos varios colegas ya que tú conoces. Yo me vienen a la mente como 4 o 5 que lo han logrado. Y sobre todo eso, con el idioma de por medio y el tiempo que toma prepararse, porque antes era algo como los steps aquí en Estados Unidos, que las personas veían imposible, que se los decían, que no podían hacerlo, que tal, que no era como una opción. Y por eso es bueno compartir todo esto para que vean que
con sacrificio se van quitando, se van derrumbando todos esos mitos y que sí se puede. Entonces, me decías que te tomó como 2 años más o menos. Ujú. Sí, fue en total 2 años para empezar a trabajar como médico. El idioma en sí no fue muy difícil porque yo estudié allá en Cuba, ¿sabes? Había la escuela de idioma allá en Camagüey y yo estudié portugués allá, en la escuela de idioma. No con la intención de venir, para que tú veas cómo son las cosas, no con la intención. Sí, Yo estudié porque yo quería entender cuando mis amigos brasileños hablaban en portugués lo que ellos estaban hablando. O sea, fue por esa curiosidad que yo hice 1 año y medio de portugués allá, no con la intención de venir. Entonces, cuando yo vine aquí, bueno, pues lo perfeccioné. No perdí el acento, yo hablo con acento, pero hoy en día la medicina la hablo más fácil en portugués que en español, porque aquí sí no existe tantos cubanos que uno pueda hablar en español en el día a día como por ejemplo puede haber allá en Miami o en la Florida. Entonces aquí es básicamente portugués el día entero. Y entonces estudiar medicina en portugués, hablar todo el día en portugués, así. La medicina se me pegó más el portugués de la medicina que el español hoy en día. no, obviamente me imagino. ¿Y cómo es ya esa etapa cuando ya te llega, que pasas los exámenes? ¿Qué tiempo te toma para volver a empezar? ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Qué empezaste? ¿En qué puesto empezaste trabajando ahí en Brasil? ¿Qué es lo que has hecho a posteriori? Sí, me tomó como 2 meses después que salió el resultado de la prueba práctica, que es la segunda que se hace, como 2 meses en revalidar el título. Yo tuve que llevarlo a una universidad y la universidad me lo revalidó después que ellos lo revalidan. Entonces tengo que llevarlo al CRM, que es el Consejo Regional de Medicina del estado donde yo pretendo actuar. En aquel entonces yo estaba trabajando en Río Grande del Sur, que era donde yo vivía, y hoy en día vivo en Sao Paulo. Ahí pues comencé a trabajar. Nosotros aquí podemos trabajar como clínico, como pediatra o como emergencista, si te sientes capacitado para hacerlo, aunque no tengas hecho la residencia. Entonces yo empecé a trabajar como una unidad de urgencias que atendía una unidad prehospitalar, como decir un policlínico en Cuba, que atendía los casos así en consultorio, pero si llegaba alguna emergencia, pues la atendíamos niños, embarazadas, y bueno, los casos más graves los llevábamos hasta el hospital. Así empecé yo allá en Río Grande del Sur. El trabajo aquí normalmente en esos casos de médicos generales es pago por guardia. Ellos te pagan un valor determinado por la guardia de 12 horas. Bueno, puedes hacer 6 también y te pagan la mitad o 24 y te pagan el doble. Y el salario es dependiendo de las guardias que tú hagas. No existe contrato formal. Tú eres como un prestador de servicio. Y empecé a trabajar allá en Río Grande. Empecé así trabajando, atendiendo en ese policlínico. Y como a los 4 o 5 meses, pues me vine para Sao Paulo, porque aquí en Sao Paulo es donde existe más la posibilidad de crecer profesionalmente y existe la capacidad de hacer otras cosas que no existen en en algunos otros estados. Entonces me vine para Sao Paulo. Acá cuando llegué en Sao Paulo empecé a trabajar como clínico en sí, en una sala de clínica, en una enfermería clínica, y comencé a trabajar en la emergencia también, porque ya yo tenía esa experiencia de la emergencia en Cuba y demás. Poco a poco fui aprendiendo también así las nomenclaturas de los medicamentos, lo que se usa acá y los protocolos que existen de las determinadas enfermedades que atendemos en la emergencia, los protocolos de cateterismo en el infarto, de trombólisis en el ABC isquémico. Mientras me fui adaptando a esos nuevos medicamentos, esos nuevos protocolos, iba trabajando más en lo que era la sala, que era más tranquilo, iba pasando visitas. Ya cuando yo dije, bueno, ya, ahora sí ya puedo empezar a trabajar como tal en la emergencia, pues básicamente me dediqué a hacer emergencia. Después hice medicina interna, empecé a trabajar como clínico, hice la prueba de especialista, que acá después hay que hacer la prueba de especialista, que también es teórico y práctica. Aprobé en la prueba de especialista y me hice especialista en medicina interna. Hoy en día soy especialista en medicina interna y ahora estoy especializando en medicina de emergencia también. Solo me falta hacer la prueba práctica. Hice la prueba teórica, probé la prueba teórica. Me falta la prueba práctica para titularme en medicina de emergencia y comencé este año a hacer la residencia en endoscopía digestiva. Como estábamos conversando en un momento, endoscopía digestiva acá es una especialidad aparte. No hace parte de gastroenterología ni nada, porque aquí la endoscopía es muy terapéutica. Aquí nosotros conseguimos hacer cirugías endoscópicas y es muy aprofundado así los pequeños detalles que existen en los procedimientos endoscópicos y con eso podemos hacer mucho, o sea, podemos prevenir muchas cirugías futuras de tumores y demás
que a través de la vía endoscópica podemos tratar antes de llegar a ese nivel. Parado de formarte porque yo te sigo, nos seguimos en las redes sociales y yo siempre estoy viendo que te estás haciendo algún curso, alguna superación, alguna especialidad y ya vas como para la tercera ahí en Brasil. Eso es para que vean que sí se puede, que con constancia y con disciplina todo se puede. ¿Algún consejo que quisieras darle a todos los colegas que están llegando, que están empezando quizás toda esta etapa en Brasil o en cualquier país que sea diferente al nuestro? Porque yo te escuchaba y tú decías medicamentos y protocolos y me acordaba cuando yo llegué a España y prácticamente es lo mismo, porque yo intentaba ponerme al día con eso, los medicamentos, los nombres, que quizás tienen muchos nombres comerciales, que nosotros no sabemos el genérico, y luego los protocolos porque son diferentes en cada país, incluso son diferentes en cada centro, quizás hay hospitales en una misma ciudad y tienen protocolos diferentes. Yo me acordaba cuando yo estaba en Valencia que yo quizás cambiaba de centro de salud, que es como los policlínicos, y ya cambiaba la manera en que manejaban las cosas y tú te sentías un poco perdido y la medicina es la misma, pero los protocolos son diferentes. Y eso yo creo que aplica para todos los que estamos emigrando, donde quiera que vayamos va a ser prácticamente lo mismo. Así que ¿algún consejo que quieras darle a estos nuevos colegas que se están enfrentando a todas estas situaciones por primera vez? Sí, lo que le puedo decir así, el límite nosotros mismos nos los ponemos. Yo creo que no existe límite para crecer y para correr atrás de los sueños que uno pueda tener, para correr atrás del crecimiento profesional, del crecimiento en la vida personal, y de las cosas que nos llenan de orgullo y de satisfacción a nosotros y a nuestras familias y a nuestros amigos, y ser inspiración también para otras personas. Hay personas que me han escrito, mira, yo vi como tú te esforzaste, hiciste revalida y pasaste y me inspiré en ti y yo dije, yo también puedo y lo conseguí. He recibido esos mensajes también. Entonces, no existe límite que no sea capaz de superar, no existe barrera que no sea capaz de superar. Muchas veces no pasa como queremos ni cuando queremos, pero la persistencia y la confianza que uno tiene en que se puede hacer es lo que te va a hacer llegar a donde quieras, ya sea en Brasil, en Estados Unidos, en donde sea. Es enfocarte en lo que quieres y creer que lo puedes hacer. Si eso lo consigues, lo logras, foco y determinación, yo creo que no existe nada que te pueda impedir conseguir lo que tú quieras y menos en este ámbito profesional, porque la superación es muy gratificante y cada pasito que vamos dando poco a poco va siendo parte de nuestra historia y indirecta o directamente siendo, como decir, una motivación para las otras personas. Entonces, eso es lo Exactamente. que le puedo decir. Yo creo que como algunas frases que hay por ahí que lo dicen, que nosotros somos hoy en día el resultado de cada decisión que tomamos. Y es así. Es la vía más difícil, la vía más larga, pero se hace sabiendo que te va a dar la satisfacción el día que la logres. Porque es verdad que hay atajos, hay otros caminos, pero los que nos gusta de verdad la medicina, los que estamos comprometidos y sabemos que queremos ser esto y nada más, al final nos dan las cuentas porque sabemos que tarde o temprano, como dices tú, no sé, quizás 2, 3 años o hasta 5, 6 años, como conozco colegas, y en algunos casos hasta 10 años han tenido que estar luchando para lograrlo, pero es al final lo que nos llena el corazón, seguir haciendo lo que aprendimos con tanto amor y dedicación. Entonces, Giselle, algo así para ir cerrando, ¿qué fue quizás la parte más difícil que viste de volver a ser médico ahí en Brasil? Bueno, realmente así, la parte más difícil fue esa que hablamos de los protocolos, porque incluso ellos cambian de institución a institución, de hospital a hospital. Fuera de eso no vi mucha dificultad. Así, nosotros somos muy bien acogidos aquí. Realmente nunca he tenido problemas. Por el contrario, siempre me dicen, tú eres cubano, ay, qué bueno que eres cubano y no sé qué. Y tenemos esa aceptación aquí dentro de la población. En cuanto a la cultura brasileña, bueno, nosotros crecimos viendo la cultura brasileña, ya sea por novela, ya sea por música, ya sea por fútbol, y no fue difícil adaptarme aquí. Sinceramente, yo creía que yo había nacido aquí. Las personas son muy acogedoras, la cultura y la comida es muy parecida y no vi esa dificultad así. En sí, esa parte de iniciar a trabajar es esas cosas nuevas que tuve que aprender y aplicar. Pero fuera de eso, no vi dificultad ninguna aquí. Creo que es un buen lugar
para venir, quien, por ejemplo, todavía no ha tomado una decisión, aquí vamos a ser bien acogidos y se puede pasar el examen y se puede comenzar a trabajar. Hay veces, por ejemplo, que las personas vienen para aquí no con el fin tal vez de quedarse aquí completamente, pero es un paso que se da intermedio y vale la pena revalidar y trabajar aquí. Se puede vivir muy bien y se puede superar profesionalmente. Pues mira, para los que tienen miedo, para los que quizás pensaban que era algo imposible, que totalmente diferente a nuestro país, pues ahí tienen ya de primera mano una descripción bastante acertada. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en Brasil, de vivir en Brasil? Lo La que más, el gente, top one, la la gente. gente. Lo que menos te gusta, Lo que menos me gusta es que son muchas horas de vuelo para visitar mis amistades, ya sea en Cuba, ya sea en España, ya sea en los Estados Unidos. la comida preferida en Brasil, algo que no sea de Cuba. Bueno, aquí lo que más así me gusta de aquí, bueno, que no hay en Cuba, es el azaí. El azaí es una fruta de acá que se hacen como un helado de azaí que es muy peculiar y muy típico de acá, que le echan un poco de frutas también por arriba, se le puede echar leche en polvo, leche condensada y es muy rico, es como una especie de helado. ¿Y cuál es la ciudad que más te gusta de todo Brasil, la que le recomendarías a cualquiera que quiera ir de vacaciones? O de vacaciones Río. De vacaciones Río es muy, muy, muy bonita y tiene muchas cosas. Ahora, Sao Paulo es la mayor ciudad de América Latina. Entonces, para vacaciones, esas dos. Pero existe así, aquí es un país enorme, aquí hay de todo. No, Aquí me hay de todo imagino. tipo de turismo. Aquí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Brasil? Bueno, imagínate, yo salí de Cuba para Brasil, me sorprendió el capitalismo, me sorprendió que las cosas funcionan, que no hay que hacer cola, que hay de todo en el mercado, pero sí, en cuanto a país, me sorprendió la calidad de las personas, incluso yo creyendo que no iba a ser tan así, porque yo me fui para el sur y siempre se dice que las personas del sur son personas más frías. Y realmente me sorprendió que no era así. Fui muy, muy bien acogido y muy bien tratado en todo momento. Ok, ¿y cuál ha sido el momento más feliz que has tenido desde que llegaste ahí? El momento más feliz fue el día que yo recibí la noticia que había aprobado el examen práctico porque yo creía que había ponchado el examen práctico. Me imagino. Sabe cómo es uno, no se sabe cómo es uno, que siempre no, no fue, no sé qué. Ahí yo trabajé como 5 meses en un hotel cuando yo hice el examen práctico, estaba trabajando en un hotel en la recepción. Y el día que yo recibí la noticia, que salió la publicación, pues yo estaba trabajando y yo dije, bueno, pues voy al baño y me fui al baño y cuando abrí, bueno, pues aprobado y fue una de las mayores alegrías que yo recibí. Ahí empecé a llamar a todo el mundo, empecé a llamar a mi mamá y a Cuba, no salía la llamada, ¿sabes? Aquella locura. Que creo que fue esa. Y después el poder traer a mi familia, que eso es una ventaja que hay aquí, que no es complicado traer a la familia y yo pude traer a toda mi familia básicamente, mi mamá, mi tía, hasta mi padrastro, hasta la perra la traímos. Entonces yo creo que eso fue una ventaja que yo tuve por acá. Entonces esas fueron las mayores alegrías, el momento en que recibí la nota de la aprobación de la prueba práctica y el hecho de poder traer a mi familia. Eso para nosotros que vivimos de la medicina y amamos la medicina, no hay nadie que ponga esos momentos por detrás. Es súper importante para nosotros. A nosotros nos pasa aquí y lo que dices que es tan importante que casi todos salimos pensando que no lo hemos pasado, que lo hicimos mal y nos dura semanas hasta que tenemos ese resultado. Y las dos últimas preguntas, si quieres las respondes, si quieres no. Lo que más echas de menos de Cuba, Lo que más echo de menos de Cuba, las amistades, las que incluso amistades. muchas de ellas no están en Cuba, muchas de ellas están en Estados Unidos, en España, en Italia. Entonces lo que más echo de menos es así, poder reunirnos y poder Sí, vivir un poquito lo que vivimos en Cuba, aunque no sea en Cuba. ahora las reuniones de nosotros son por WhatsApp, por Zoom, porque a nosotros nos Sí, pasa igual. Nosotros, ¿tú te acuerdas que el grupo de nosotros éramos cercanos como 10 o 15 y solo queda uno en Cuba? Todos estamos en España, en Estados Unidos, Brasil, en Chile, en Uruguay, en Angola, estamos por todo el mundo. Lo que menos echas de menos de Cuba. lo que menos echo de menos de Cuba, menos echo de menos. Las dificultades del día a día. Sinceramente, las dificultades del día a día. Vivir en Oye, Cuba es Iser, un dificultoso. placer.
Sí, No, es el placer es muy mío difícil. y es bueno siempre tener estos intercambios de experiencias y sobre todo para motivar a las personas y que puedan conocer o las personas que quieran entrar en contacto conmigo también, cualquier duda en cuanto a aquí se refiere a venir acá o a cómo hacer las cosas por aquí, pueden entrar en contacto sin problema y siempre yo respondo. Nosotros somos guerreros, ¿no? Los Esto, cubanos siempre nos hemos caracterizado por eso y conseguimos mucho todo lo que nos proponemos. yo creo que esto vale mucho y es el objetivo por lo cual yo he hecho todas estas cosas que estoy haciendo en los últimos meses, porque cuando nosotros estábamos estudiando prácticamente ni teníamos internet, no sabíamos el mundo exterior cómo era. Yo solo digo a las personas que yo siempre supe que quería hacer los steps, venir para Estados Unidos. Bueno, hacer los steps no, que quería ser médico en Estados Unidos, pero ni siquiera sabía qué tenía que hacer, qué examen tenía que hacer, si era posible o no. La mayoría decían que era imposible y no teníamos este tipo de información que estamos creando ahora. Así que un placer y esperamos que les sirva, que les sea útil a todos los que estén en un medio similar. Si quieres, para terminar, alguna frase, si te atreves con el portugués, porque te siento que tienes el acento bien marcado, si quieres despedirte en portugués o en español, como mejor te sientas. Voy a decirle a las personas que sean fuertes y corajosos, que la victoria siempre va a llegar. Bueno.